Hola, Desi. Bueno, ah, voy a esperar unos minutos a ver si se conectan algunas personas para tener más o menos una idea de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, no sé si la conexión está un poquito lenta. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que representa el caos. ¿Qué es lo que representa el caos en nuestras vidas? Bueno, yo coloqué hoy la descripción, Antacarana hoy. Vamos a hablar el caos como un catalizador para nuestro despertar de conciencia. Eh, Primero yo creo que hay que definir qué es caos. Entonces, si por ejemplo, si partimos desde el punto de vista desde nuestro ego, el caos es lo que conocemos como desastre, como lo que nuestra mente percibe como algo malo, como algo aterrador, como algo que simplemente nuestra mente no puede concebir, o perdón, no nuestra mente, sí, nuestra mente, perdón, no puede concebir. Estoy teniendo, la gente en Facebook me puede ver, porque a mí se me paralizó el video y no sé si ustedes me pueden ver a mí. Eh, ¿Pueden verme en Facebook? Ok, ahora, ok, ya se congeló la imagen. Entonces, decía, primero creo que hay que definir qué es caos. Eh, si lo definimos desde el ego, sabemos que el caos es el desastre, es el problema, es lo que nuestra mente no concibe como algo más que algo aterrador o algo que amenaza nuestra subsistencia o algo que simplemente no se acomoda a nuestras expectativas. Eso es el caos. Y si esa es la definición que nosotros tenemos de caos, ¿qué sucede? ¿Es el caos verdaderamente existente? Entonces surge esa pregunta. Ese es el caos, esa es la definición de caos que todos conocemos todos los días, el significado. Pero si nos damos cuenta y vamos más allá, ¿el caos verdaderamente existe o no existe? Y de allí parte todo, que es lo que queremos hablar hoy. El caos, todo es una perspectiva, es decir, todo depende de donde lo veamos. Cuando utilizamos el caos, es decir, lo que está sucediendo a nuestro alrededor que de repente no es lo que estamos esperando que sea, lo que sucede es que cuando lo empezamos a ver desde el corazón espiritual, desde nuestra conciencia, desde nuestra alma, el reflejo de todo lo que se está viendo es totalmente diferente a cuando se ve desde la mente o desde el ego. ¿Por qué? Porque no lo vamos a ver con una mente dual, lo vamos a ver como que detrás de eso hay una enseñanza, como que detrás de eso hay algo más que no nos está dejando, no nos permite ver cuál es el verdadero significado de lo que está detrás. Denise está diciendo que hay una pausa en el video, pero ahorita está corriendo aquí. Bueno, Instagram sí está bien. Entonces, el caos, si nosotros podemos definir algo como caos, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que hay algo que arreglar en nosotros. Es decir, digamos que tenemos una discusión con un familiar o hay algo que va más allá de nuestro alcance, que no podemos definir una solución. Cuando eso se transforma o cuando eso se define para mí como un caos, como un problema, para alguna otra persona puede que no sea un problema, para mí sí. Pero cuando yo lo defino como un problema, en realidad no es un problema. En realidad todo es perspectiva y quiere decir que hay algo que todavía hay en mí que arreglar. Si hay una discordia, si hay una dificultad, si hay rabia, si hay rencor, todo lo que eso se produce como bajo la definición de caos en mi mundo, en realidad, si lo vemos desde el punto de vista no egocéntrico, desde el corazón espiritual, no es un caos, es simplemente una forma de trascender algo. Pero si se muestra como un caos, quiere decir que hay algo que trabajar en nosotros, que si todavía perturba nuestra mente, que si todavía perturba nuestro cuerpo, nos hace sentir cosas, es algo que está en mí, que no está curado.
Entonces, cuando no está curado es cuando nosotros lo empezamos a ver como simplemente un caos. Entonces, la definición de caos es relativa, a eso me refiero. Es un caos cuando lo pensamos desde la mente, desde acá, desde la cabeza, pero desde el corazón, desde nuestro corazón espiritual, desde nuestro ser, no lo vamos a ver como un caos. A medida que nuestra conciencia va despertando, nosotros nos vamos dando cuenta que todo pasa por algo y que absolutamente todo, hasta las cosas que podamos imaginar terribles, pudieran no verse tan terribles y las pudiéramos ver como la enseñanza que nos van a traer. O simplemente, si ya no nos causan tanta molestia, quiere decir que ha habido un avance. Pero hay que tener cuidado con esto. Muchas veces nosotros hemos creído avanzar en algo, pero todavía existe rencor, pero todavía existe un pequeño botoncito que se activa de vez en cuando y nos produce algo. Cuando eso se produce y creemos que volvemos atrás y que retrocedemos, no hay que desanimarse. Simplemente hay trabajo que hacer. Lo que pasa es que en el inconsciente todavía se guardan partículas muy pequeñas de lo que queda del ego, de esos restos del ego, y hemos vivido toda una vida bajo la dominación de este concepto. Entonces, de la noche a la mañana no vamos a poder eliminarlos del todo, pero vamos a poder ir trascendiendo poco a poco ese concepto. Entonces, el caos va a existir en nosotros cuando nosotros le damos significado de caos en nuestras vidas. Si nosotros los vemos desde el punto de vista de la no dualidad, no va a ser un caos. Por ejemplo, creo que los ejemplos son más ilustrativos. La semana pasada yo pasé por un caos. Un caos en el que yo lloré, pasé por un momento muy difícil, por una situación que yo no sabía cómo definir. Yo no podía ver el trasfondo, yo no podía saber qué era lo que esa situación me estaba dando. Yo más adelante, siempre lo he dicho en los videos, voy a compartir qué es la enseñanza detrás de eso. Solo que por cuestiones de tiempo, este no es el momento que yo pueda discutir con ustedes ese problema. Pero yo me nublé tanto, mi ego tomó el mando de toda la situación que yo no podía ver más allá de eso. A medida que fui meditando, que yo me fui calmando, que empecé a ponerme en el centro, que empecé a poder estudiar qué era la reacción, qué era lo que me estaba produciendo eso, que yo fui adentro de mí y empecé a buscar cuál era la molestia que me estaba causando. Lo bueno de eso es que me di cuenta que todavía hay trabajo en mí, mucho trabajo en mí, que yo necesito seguir trabajando en algo, que todavía me produce rabia, que todavía me produce ofuscación, que todavía me da... tiembla mi piso, hace que mi ego salga a flote y no deja que yo me siga construyendo. Entonces, el darme cuenta de eso, el que eso sacuda, me da la oportunidad a mí no verlo como un caos, sino como verlo como una herramienta de trabajo, como algo que sigue pendiente todavía en mi karma, que todavía mi karma sigue, hay cosas que trabajar que yo no he terminado de definir completamente. Entonces, cuando eso se activa, cuando creemos que hay un issue de nosotros que ya está resuelto, que hay un problemita que ya se solucionó, pero él vuelve, es porque todavía hay rastros de ese nivel, de esa energía, de esa vibración. La semana pasada para mí fue caótica. Yo creo que en el momento en que sucedió todo, yo no podía ver la solución. Y eso quiere decir, y tenemos que ser bien humildes, tenemos que ser humildes en reconocer esa vulnerabilidad que todos tenemos en ciertos momentos, y no porque estemos en el sendero, y no porque estemos despertando, y no porque veamos la vida diferente, quiere decir que estos episodios se van a simplemente a parar y van a simplemente dejar de ser. No, ellos son avisos de que hay restos de cosas todavía que trabajar dentro de nuestra alma, dentro de nuestro ser. Aunque no lo diría nuestra alma y nuestro ser, porque nuestra alma y nuestro ser es perfecta tal y como es, simplemente hay que desempolvar partículas de ego que todavía queda. Esa persona que me irrita, esa circunstancia que me molesta, todo eso, si lo veo desde el punto de vista de vibración, de conciencia, como una herramienta para seguir trabajando en mí, no lo voy a ver como caos. No lo voy a ver como yo defino caos desde el punto de vista del ego mental, del día a día, de la mente concreta, sino que lo voy a ver desde la mente abstracta, que me da la oportunidad de poder verlo como una herramienta que me va a servir a mí para seguir trabajando algo que no está resuelto. Entonces, si partimos de allí, podemos
podemos empezar a darnos cuenta de que absolutamente todo es relativo. Y de ahí la teoría de la relatividad. Lo que para mí es bueno, tal vez para ti es malo, pero en realidad lo que es bueno y es malo es lo que nosotros interpretamos con nuestra mente concreta, es decir, la mente crítica con la que todos los días hacemos las cosas, la que nos dice las cosas buenas, las cosas malas, la que nos da la dualidad. Pero hay una cosa muy importante en esto. Ni siquiera tener la dualidad, ni siquiera tener esa mente dual, debemos criticarla. Si estamos todavía en un nivel de conciencia donde la mente dual toma el protagonismo, ¿qué sucede con eso? ¿Necesito yo juzgar ese dualismo en mí? No. Simplemente sigo en un nivel de conciencia que tal vez no está tan elevado o que tal vez tiene sube y bajas y que de repente vuelve a un estado en el que estaba hace mucho tiempo y no me doy cuenta que todavía tengo que trabajar cosas así. Entonces, todo es muy relativo, el caos es relativo, el caos puede se puede desencadenar un caos en mi casa que de repente a otra persona le beneficia, porque así es como trabaja el orden natural de las cosas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vemos una manada de animales que luego vienen unos leones y se los comen, nuestra mente lo percibe como un caos. Nuestra mente percibe con el dolor de que un alma, de que un animal lo van a matar y se lo van a comer. Pero si nos ponemos a ver el orden natural de las cosas, lo que es bueno para uno, tal vez es malo para otro. El león igual necesita comer y es parte de su cadena alimentaria. La diferencia entre los animales y nosotros es que ellos no tienen una mente dual. Ellos todo lo hacen a través de instintos y ellos simplemente sobreviven y no juzgan. Nosotros, porque tener la inteligencia que tenemos, solemos juzgar y el hecho de juzgar nos hace esa mente dual, hace que esa mente se active. La mente dual no es mala, la mente dual es parte de lo que necesitamos para construir nuestro mundo crítico, la mente concreta con la que vamos a trabajar, con la que nos relacionamos. Simplemente es que esa mente hay que educarla para que no tome el protagonismo entre nosotros y simplemente esa mente está allí y nos avisa qué puntos de encuentro todavía hay que se deben trabajar. Entonces, es algo que tenemos que ver como simplemente pequeñas banderitas rojas que nos dicen o que nos avisan cuáles son todavía las cosas que están pendientes en nuestro proceso de ascensión o nuestro proceso de despertar. Son cosas muy relativas, pero que poco a poco nos vamos dando cuenta que todo va cambiando. Todo, absolutamente todo, está sincronizado y creo que lo dije 2 videos anteriores. Hablamos de la sincronización. El momento de la sincronización sucede cuando es como un engranaje y ese engranaje da partida a que unas cosas sean buenas, otras cosas no sean tan buenas, otras sean malas y todo va simplemente calándose en un orden natural de las cosas. Todo tiene un encaje natural. Lo que es bueno para uno es malo para el otro. Por ejemplo, vimos el huracán que sucedió en la ciudad, Harvey, fue devastador, muchas personas perdieron su casa, pero yo estoy segura que esas situaciones a muchas familias las unieron, por decir algo. Muchas familias que tal vez no se veían por años o no se hablaban, tal vez les dio la oportunidad de volverse a unir. Entonces, ¿fue el huracán bueno o fue el huracán malo? Es relativo, es simplemente un punto de partida que da comienzo a muchas cosas. Es como una semilla que se siembra y que simplemente florecen. Florecen ramas que de repente hay una rama que va a ser tal vez más bonita que otra, pero es una rama al fin. Y la utilidad de las ramas es dar sombra y crear oxígeno. Y la rama lo va a crear. Así desde nuestra mente nosotros veamos que la rama tal vez no es tan bonita, pero la función de la rama es la misma. Entonces lo mismo sucede con el orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas es que van a suceder desgracias, van a suceder cosas buenas, van a suceder cosas malas. Es el orden natural de las cosas. Y cuando lo veamos desde ese punto de vista, cuando lo veamos como un engranaje de sucesos que son particulares, que a cada uno van a suceder, es cuando entonces nuestra conciencia está tomando el protagonismo y nuestro ego está siendo echado a un lado. No eliminado, porque el ego no se elimina, porque ese es nuestro vehículo para podernos comunicar en este plano, pero no es el que va a tomar el protagonismo. Entonces, por ejemplo, quiero explicar algo muy concreto.
Vamos a explicar qué es lo que es el caos en la familia, el caos con los amigos, el caos en el trabajo, el caos con las enfermedades que se nos presentan. Solamente en los momentos más oscuros de nuestra vida es cuando nosotros somos capaces de poder abrir esa conciencia que está allí, que la tenemos todas, de la que todos formamos parte. Es solamente en esos momentos críticos cuando nosotros somos verdaderamente capaces de tocar fondo y tocar nuestra alma. Vivimos en el limbo, vivimos en una cuestión en donde buscamos éxito, donde buscamos excitación externa y siempre ignoramos que la clave, siempre ignoramos que todo lo que necesitamos para seguir adelante está aquí, adentro. Entonces, cuando eso empieza a suceder, es muy importante que simplemente nos sigamos dando cuenta de qué es lo que está sucediendo entre nosotros y que sigamos adelante. Hay un problema de conexión de nuevo en Facebook, no sé qué está pasando, pues perdí el hilo de las cosas. Ok, estamos hablando del caos, familia, amigos, trabajo, todo eso. Todo este tipo de conflictos traen algo. Por ejemplo, familia y amigos. Vamos a hablar de la familia y amigos. ¿Qué sucede con la familia y los amigos? La familia y los amigos es algo muy importante. Y sobre todo esas personas que más nos entorpecen en el camino. Y entre comillas digo entorpece. Yo lo expliqué en otro video. Esos son maestros de vida para nosotros que nos están enseñando algo oculto en el camino que no hemos desarrollado. Por ejemplo, y esto lo voy a decir sin juzgar. Cuando nosotros tenemos una persona, digamos alguien que trabaja con nosotros, cuando nosotros tenemos a alguien que simplemente nos molesta, que simplemente levanta algo en nosotros que no es muy agradable, no solamente esa persona tiene la oportunidad de poder ver el punto de conciencia en el que estamos ahora y en el que estábamos antes. Eso es algo muy importante. Hay una forma de ver eso, es decir, sin juzgar. Cuando yo veo una persona que está en un nivel distinto al mío, una persona que juzga, una persona que critica, yo simplemente puedo tomar eso como punto de comparación a dónde está mi nivel, sin juzgarlo. No quiere decir que con eso yo voy a decir nada malo, que yo voy a decir algo que afecte, simplemente me va a servir como un punto de comparación entre lo que yo soy y entre lo que esa persona puede, me está queriendo decir, me está dando la oportunidad de poder observar. Entonces eso es muy importante. Por ejemplo, muchas veces cuando nuestro despertar empieza a florecer y cuando nosotros empezamos a despertar continuamente, ¿qué sucede? Sucede algo muy importante. Nosotros no cabemos o no encajamos en los círculos sociales que anteriormente nosotros éramos parte. ¿Por qué sucede esto? Es muy curioso. El nivel, o sea, nuestra vibración, nuestra energía, todo lo que nos rodea cambia. Entonces las personas nos empiezan a observar, al principio nos atacan, al principio piensan que estamos locos, al principio no pueden sentir lo que nosotros estamos sintiendo. Pero todo eso que sucede, que vemos como un caos, es simplemente una nivelación de energía o de vibración entre dos mundos. Estás dejando un mundo y estás entrando en otro. Y van a haber todavía escombros de ese viejo mundo para poder entrar al otro. Entonces, esas personas que aparecen simplemente te van a decir a ti dónde estabas y dónde estás ahora. Son como puntos de referencia que aparecen entre nosotros. Y a medida que pasa el tiempo, la conciencia se va abriendo más, va evolucionando más. Y entonces llega un momento que esas personas que anteriormente nos juzgaban o que anteriormente no comprendían el cambio que sucedió entre nosotros, simplemente empiezan a ser aliados nuestros. Y aliados no lo digo en el sentido de que se unen a ti o que te sigan, no. Aliados es porque tu luz cambia, tu energía cambia y eso es percibido por la otra persona. Y a medida que eso va sucediendo, esa persona se va dando cuenta cómo es tu calidad de vida, cómo es la percepción de la vida, cómo es tu percepción de la vida, de los problemas, de los caos, y todo eso es como que una energía súper contaminante, pero de una manera buena, hacia las personas que están a tu alrededor. Entonces, todos esos caos que nosotros vemos o que nosotros pensamos ser caos, que están referentes a las personas que menos nos gustan, tenemos que poner mucha atención qué es lo que verdaderamente esa persona nos está tratando de decir y cuál es el tipo de caos, entre comillas, que esa persona está desencadenando en nosotros. ¿Es un caos de rabia? ¿Es un caos de
no sé, desastre emocional, es un caos de abuso. Por ejemplo, los caos de abuso son muy críticos o son muy importantes porque esos caos de abuso nos dan a nosotras una importancia, o sea, nos da una herramienta demasiado importante para podernos dar cuenta dónde estamos siendo abusados. Estamos siendo abusados emocionalmente, psicológicamente, físicamente. ¿Qué es lo que estamos permitiendo a esa persona que haga a nosotros? Porque simplemente hay una vulnerabilidad en nosotros que no hemos resuelto. Entonces, todos esos caos, si los vemos desde allí, no son caos, son herramientas que son como signos inmensos que nos dan la oportunidad a nosotros de trascender esa cosa que todavía no está resuelta de nosotros. Entonces, quiero que veamos todo así. Este es el consejo, esta yo creo que es la moraleja de este video. Este video yo creo que tiene, todos pasamos por un caos, entre comillas. Veamos todo como el orden natural de las cosas, es decir, veamos todo como el ejemplo que les di ahorita de la manada de animales que son comidos por los leones. Todo eso forma parte del orden natural de la cadena alimenticia. Tal cual, de la misma forma, sucede en nuestras vidas. Estamos, como decir, en una cadena alimenticia donde nos comemos unos con otros, pero todas esas comidas que se dan, todas esas cosas que se empiezan a elaborar, donde para uno es bueno y para otro es malo, simplemente es parte del engranaje de la vida, lo que forma parte de toda esa naturalidad y orden natural de las cosas. Cuando lo empezamos a ver así, la dualidad empieza a ceder, la dualidad empieza a ceder. Volvemos y caemos en el ego, volvemos a la rabia, volvemos al rencor. Como la semana pasada a mí me sucedió, tuve una crisis, volví, reflexioné, medité y eso me dio fuerzas para salir adelante y esta semana ha sido mucho mejor. He tenido más claridad para poder ver las cosas y me he dado cuenta todo el trabajo que tengo encima para hacer en mí. Entonces, veámoslo como algo muy bueno, como algo que nos da la oportunidad de poder seguir motivándonos a seguir adelante, porque cuando llegamos a este camino de conciencia no hay vuelta atrás, simplemente, o sea, seguimos totalmente en ese encuentro con nosotros mismos. Hay una cosa muy importante. Si nosotros verdaderamente queremos abrir nuestro corazón espiritual, y cuando yo digo corazón espiritual, ya ustedes saben que yo no les digo nada desde el punto de vista religioso, ni mucho menos, sino desde esa esencia pura de amor que somos todos. No podemos tomar nada, absolutamente nada personal, ni las ofensas, ni las miradas, ni las críticas, nada puede ser personal. Porque cuando lo tomamos personal, eso se convierte en caos. Y una vez más, cuando se convierte en caos, o lo vamos a definir como caos, como problema, es cuando el ego está dominando en toda la situación. Entonces es muy importante no tomar nada personal, tratar de trabajar eso. Si yo tengo una persona que me insulta, si yo tengo una persona que no está siendo sincera, si yo tengo un amigo que me doy cuenta que es falso, ¿quién tiene el problema? Si yo me enojo, el problema es mío, porque tengo un problema de enojo. Pero en realidad, la ofensa, ¿de dónde viene? De allá hacia acá. Yo no me puedo tomar en serio todas esas cosas en el sentido de que son esas personas las que tienen el problema. Es un problema no resuelto en ese ser que se está reflejando en mí. Pero yo voy a decidir si yo lo tomo o lo dejo. Yo voy a decidir si yo voy a tomar ese regalo. Buda hace como una pequeña parábola cuando una persona lo ataca y él le dice, ¿cómo no te enojas cuando yo te ataco? Y él le dice, bueno, porque si tú me das el enojo y yo no lo tomo, si tú tienes algo caliente y me lo quieres pasar a mí y yo no lo quiero agarrar, ¿quién es el que se va a quemar? ¿Tú o yo? Tú te vas a quemar porque tú lo tienes, tú tienes el poder, yo decido no tomarlo. Y eso es una enseñanza súper simple pero súper sabia. La persona lo agarra, si yo agarro el insulto me va a quemar, me va a herir, pero si yo no lo tomo y yo lo dejo como que queda ahí en esa persona, es un karma que esa persona debe resolver. Es un paradigma que esa persona con la que tiene que seguir, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Así esa persona esté diciendo algo que pudiera ser verdad de mí. Si pudiera ser verdad y si me remueve las fibras es porque hay trabajo que hacer, pero no puedo tomarlo totalmente personal. Tengo que simplemente saber que viene esa persona y que es algo que yo soy el que decido y tomo el mando si entra o no entra en mi vida.
Eh, Hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Los problemas no dejan de existir. Los problemas jamás van a dejar de existir. Pero los problemas son problemas si los vemos como problemas. Si nosotros vemos las cosas como problemas, como caos, van a ser problemas. Entonces, cuando nosotros meditamos, cuando nosotros nos encontramos con esa esencia, cuando nosotros simplemente nos damos cuenta de quién es verdad, qué es lo que verdaderamente somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro verdadero propósito. Los problemas no cesan, sino que los vamos a ver diferente. No van a tener el mismo efecto en nosotros. Cuando ellos vengan, van a resbalar. Cuando ellos hagan un reflejo en nuestras vidas, nosotros simplemente los vamos a ver como, ok, existe, pero yo no lo agarro. Existe, pero yo no lo tomo. A medida que eso vaya sucediendo, a medida que eso vaya dando la oportunidad de nosotros de ver las cosas desde esa realidad, es cuando ya nuestra conciencia ha trascendido de una forma extraordinaria. Y nos vamos a dar cuenta que las cosas que antes nos molestaban ya no nos molesta tanto. ¿Qué puedo decir? Hay muchas cosas, por ejemplo, que a mí todavía me molestan. Por ejemplo, hay gente hipócrita, hay gente que dice ser tu amigo y no lo es, o hay personas que quieren sacar algo de ti, o hay personas, y eso a mí me molesta, pero ¿de quién es el problema? ¿De ellos o mío? Mío, porque a mí me molesta. Entonces son cosas que tenemos que resolver, pero hay algo. A medida que pasa el tiempo, esas cosas a mí me molestan menos. Menos y menos y menos y menos y menos. Y llega un momento en el que me van a molestar nada. Precisamente las voy a sacar totalmente de mi vida y simplemente van a formar parte del pasado. Y eso es cuando verdaderamente nosotros estamos trascendiendo en conciencia, cuando nos damos cuenta cuál es esa verdadera esencia nuestra, cuál es ese verdadero, esa verdadera energía o esa verdadera esencia que cubre nuestra alma. Solamente cuando empecemos a darnos cuenta que esas cosas que nos molestaban antes ya no, que esas cosas que veíamos como caos ya no, es cuando nosotros empezamos a trascender y es cuando verdaderamente el despertar de conciencia se empieza a dar. Ok, hay algo muy importante que quiero usarlo como ejercicio, porque yo les estoy diciendo todo lo que es el caos, todo lo que pasa, qué sucede. Estoy diciendo absolutamente cómo describimos el caos. Pues entonces ustedes preguntan, ok, ¿y cómo yo salgo de ver algo que en realidad mi mente percibe como un problema, pero no verlo más como un problema? Ok, hay algo muy, muy curioso en todo esto. Cuando viene un problema a nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Nosotros tenemos que reconocer el sentimiento que ese caos o que ese problema está dentro de nosotros. Pero el problema no es el problema. El problema es cómo manejamos la emoción. Hay una necesidad inmensa de nuestra alma de sentir la emoción. Digamos que yo tengo rabia. Yo tengo que permitirme en ese instante sentir esa rabia, porque la rabia tiene una energía transformadora y se vuelven dos polos opuestos. Viene de la rabia, si yo la siento totalmente, la trasciendo y hace así como un arco iris y se vuelve en amor. Así como que el amor y el odio son dos polos, pero al mismo tiempo son lo mismo. Entonces, cuando yo convierto esa energía y yo tomo la fuerza de esa rabia, la vivo, la respiro, la presiento, la transformo en amor. ¿Cuál es el truco de todo esto o cuál es la enseñanza? Ok, no enfocarme en el problema. No me voy a enfocar en lo que causó esa rabia en mí. Digamos que la rabia en mí la causó alguien que se me atravesó en la autopista o un amigo del trabajo que me insultó o el jefe o lo que sea. Cuando yo esté tratando de respirar, concentrándome en mi respiración, estando en ese momento, en el momento de rabia, de rencor, de lo que sea, de angustia, no importa lo que sea, no me voy a enfocar en el problema, no me voy a enfocar en lo que causó ese sentimiento, pero me voy a enfocar en la emoción y voy a tratar de, como una energía, porque todo es energía, transformar una energía
negativa en una energía positiva. Entonces hacemos como un arco iris. Le voy a poner la analogía del arco iris, lo vamos a hacer así. Entonces, vivir esa emoción total, permitirte sentirla, gritarla, decir que tienes rabia, no enfocarte en el problema, tratar de eliminar de dónde vino el problema, es que hizo esto, es que me dijo aquello, no. Somos capaces de poder eliminar el pensamiento del problema y simplemente enfocarnos en la fuerza, en esa fuerza infinita que tiene ese sentimiento. Y es así como vamos a poder trascender mejor ese sentimiento. Es un ejercicio que yo aplico, eso fue lo que yo hice la semana pasada, cuando yo no podía ver la solución a ese problema, cuando yo me puse a llorar y mi mamá fue la que me consoló, yo me calmé y ya luego en la noche yo pude ver las cosas con un poquito más de claridad. Pero sin embargo, 2 días después yo seguía como en una nube que no me permitía ver tal vez más allá. ¿Y eso qué quiere decir? Hay un trabajo en mí inmenso, hay un trabajo en mí que es miedo, todavía hay miedo que trascender. Porque esa rabia, ese rencor, esa emoción entrapada, simplemente nos está diciendo que tememos de algo y hay un miedo en mí y yo sé cuál es ese miedo, yo estoy consciente de ese miedo y hasta que yo no me recupere de ese miedo, yo no voy a poder trascender. Entonces, el caos es relativo, conclusión, el caos es relativo, el caos es caos si así lo percibo yo, si lo percibo con mi mente dual, si la percibo desde el ego, es un caos. Si la percibo como una banderita roja que me está diciendo hay algo que trabajar, no lo tomes personal, entonces quiere decir que estoy evolucionando en conciencia y que eso me está permitiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más seguir trascendiendo. Y esto es un ejercicio que se logra con la autoobservación. Quiero decir algo, hay un curso que voy a hacer, un taller, para que estén pendientes el 9 de diciembre aquí en Houston, de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde pueden ir a mi página y ver el evento donde vamos a tratar autoconocimiento y liberación. Vamos a tratar todos estos temas de autoconocimiento. Estas técnicas de autoconocimiento, de respiración, de meditación, de información vital que voy a dar que nos permiten a nosotros conocernos a nosotros mismos, la voy a dar en ese curso 9 de diciembre. Y es muy importante, todo esto que estamos pasando, todos estos caos, todas estas cosas que están sucediendo, no es nada más, el mundo está loco, lo podemos ver y vemos todas las desgracias, pero no es nada más que todo el aviso de todo el trabajo que tenemos que hacer, la inmensidad del trabajo que necesita la humanidad y cómo la gente al mismo tiempo se está dando cuenta y está cada día más trascendiendo, cada día más despertando. Yo me quedo impresionada cuántas personas hay en este camino del sendero espiritual. Hace unos años yo no veía esto, aunque yo empecé a evolucionar en este camino hace ya un tiempo. Es impresionante cómo se está acelerando y a mí me da mucho gusto ver esto, porque aunque hay caos, entre comillas, hay una belleza en todo esto, hay un despertar muy grande en todo esto. Entonces, creo que todo el caos es relativo, depende de dónde lo veamos, no tomemos nada personal, aprendamos de esas personas que nos molestan, tomémoslos como un catalizador. Sabemos que en una reacción química, yo no soy química, pero en lo que me acuerdo de mi bachillerato, en una reacción química puede haber un componente que haga que esa ecuación química haga una catálisis, es decir, que se forme una reacción diferente. Bueno, tomemos todas esas cosas que nos están rodeando, que son parte de lo que llamamos caos, tomémoslo como un catalizador de emociones, como un catalizador que nos va a llevar a la conciencia, porque es que nada está sucediendo por casualidad, todo está sucediendo porque es necesario, y veamos todo como un gran engranaje que está circulando cada cosita, lo que es bueno, lo que es malo, y lo digo entre comillas porque nada bueno y nada es malo, pero lo que nuestra mente ve así, y de que ese es el orden natural de las cosas que deben suceder de esa forma. Cuando nosotros empezamos a percibir eso desde ese punto de vista, nos abstraemos del problema y lo vemos desde afuera, y es cuando se produce la autoobservación. Claro, la autoobservación no es algo muy fácil, es algo que nosotros tenemos que ir trabajando, pero cuando empezamos a observar desde afuera, vemos todos como un engranaje. Vemos el orden natural de las cosas, y algo que les puede servir de referencia es ver la analogía que les di
de la cadena alimenticia de los animales. Eso es algo muy importante, lo podemos ver desde ese punto de vista. La cadena alimenticia pudiera parecer un caos, pero no es un caos. Simplemente mantiene el control de la población de ciertos animales, le permite a otros animales comer. Igual es la vida nuestra. Y lo más importante, tenemos que tener en mente que los problemas no van a cesar. Todo es cuestión de perspectiva. Es decir, los problemas continuarán, simplemente es que nosotros debemos preparar nuestra alma para no verlos como problemas, sino simplemente que nos den la oportunidad de poder crecer y trascender. Esa es la clave de los problemas. Los problemas no vienen a nosotros de a gratis, los problemas vienen porque hay trabajo que resolver y es como nosotros lo veamos, los problemas no van a cesar. Podemos meditar toda la vida, los problemas vendrán, pero cuando yo medito, cuando calmo mi mente, cuando encuentro el equilibrio, ellos no me afectan de la misma forma y esa es la clave de todo. Bueno, quiero responder, no sé, no estoy viendo preguntas, pero como hubo un problema de conexión, yo no veo preguntas, no sé si las han hecho. Dice Sandra Milena, el caos ordena. Exactamente, y por eso de eso se trata. Abracemos el caos, abracemos esos problemas, contemplémoslo, démosle la oportunidad de que nos den el mensaje oculto que hay detrás de ello. Esa es la mejor forma de poder nosotros darnos la oportunidad de poder trascender. Todo el tiempo es de constante aprendizaje. Exacto. Hay una cosa muy importante. Nuestra alma es un concepto un poco tal vez difícil de comprender, pero por ejemplo, Buda decía que no había self, o sea, que nosotros no éramos nosotros. O sea, lo que él quería decir no era que no éramos nosotros, no era que no éramos reales, sino que estamos en un constante proceso y un progreso de nuestra alma constante, que solamente es posible en existencia en el momento presente. Entonces, estamos en un constante cambio que nos va llevando a nuestra esencia pura, pero al mismo tiempo está sucediendo aquí, en el ahora. Entonces, por eso es un constante aprendizaje, porque nuestra alma no cambia, porque en esencia es pura, pero todo lo que, como decir, el caparazón, es decir, la armadura nuestra, está en constante aprendizaje para que nuestra alma se pueda encontrar otra vez con esa fuente de energía suprema o Dios. Entonces, eso es un proceso y por eso decimos todo es un aprendizaje. Y es cierto, eso es parte de lo que es. Creo que había visto unas preguntas aquí, no sé si alguien había hecho una pregunta. Ok, el caos ordena. A ver, ok, Yusmari me pone unas caritas tristes. Bueno, sí, está bien. Sentir tristeza o sea lo que sea, el sentimiento que sintamos es algo que es natural. Beto dice gracias a ti. Los Ángeles dice saludos Joana, gracias por tus palabras. Bueno, hoy no veo comentarios. Bueno, dice Norma Rivera, qué difícil. Sí es difícil, no es fácil, pero no es imposible. Es decir, si nos enfocamos en la dificultad no vamos a poder verlo como lo expliqué. Pero simplemente, en vez de enfocarnos en la dificultad, simplemente tomar el mando de esas emociones, tomar el mando de eso que está sucediendo en la vida que podemos nosotros definir como caos y darle simplemente la oportunidad de que nos diga. Es que son como unas cartas sobre la mesa. El caos se presenta como cartas. Ok, ¿qué me están diciendo estas cartas? ¿Cómo está el juego? Y ese caos, cuando lo empezamos a ver así, entonces empezamos a crear esa mente testigo que va desde afuera, ve todo desde afuera, no lo ve desde adentro, porque no se toma nada personal, sino que todo lo ve desde afuera. Dice Kevin, ¿qué libro podría recomendar si estoy empezando a conocer sobre este camino? Bueno, libros hay muchos. Yo personalmente siempre hablo de Ram Dass, que es el maestro espiritual que a mí más me gusta. Ram Dass tiene muchos libros. No tengo aquí uno, porque yo siempre tengo aquí uno. Pero otra cosa que te pudiera recomendar, que es muy, muy útil, son los libros de Krishnamurti. Me puedes mandar un mensaje ahora, si no me recuerdo, lo coloco cuando empiece a responder las preguntas que me hagas. Si no, me mandas un mensaje privado y te puedo decir, los libros de Krishnamurti son poderosos. Los libros de Krishnamurti son muy bonitos porque él es un filósofo
pero es como un maestro espiritual, pero al mismo tiempo él dice, no sigan maestros, consíganse ustedes mismos. Yo recomiendo mucho los libros de él y los libros de Ram Dass. Otro libro que yo recomiendo mucho es El Poder de Ahora, de Eckhart Tolle. El Poder de Ahora yo no lo he leído, pero yo lo escucho mucho a él. Y en esencia es más o menos lo mismo, lo que él habla, lo que dice su libro. Ese libro es muy bonito porque simplemente habla del poder de ahora, es decir, la poca importancia que nosotros le damos al momento presente y a cómo cultivar esa mente testigo que nos permite estar allí. Y él parte de eso, él parte que si nosotros estamos presentes, nuestra conciencia evoluciona de una manera increíble que nosotros, o sea, ni siquiera pudiéramos imaginar. Y él da ciertas pautas de cómo llegar a ese momento de encuentro en nosotros. Nosotros creemos que estamos aquí, pero no estamos pensando en otra cosa. Entonces, por eso la meditación, el control de la respiración, son ejercicios físicos que nos ayudan a traer esa conciencia aquí en el momento. Pero ese libro te va a ayudar mucho, El Poder de la Hora. Los libros de Ram Dass y los libros de Krishnamurti. Personalmente esos son los que a mí me gustan. Yo leo otros, también te puedo recomendar uno que se llama, no sé si en español está, pero sé que en inglés se llama Oneness, es un poquito más metafísico, que es como unidad. Ese también es un libro que habla del proceso de ascensión, lo hace un poco más metafísico, pero es un libro muy mágico, es un libro, de hecho, lo voy a traer y se los voy a enseñar, porque sí es un libro que yo creo que todo el mundo debe leer. Este libro. Este libro es un poquito más metafísico. Yo no sé si lo hay en español. Y su autora es Rasha. Ella recibió el mensaje para escribir este libro. Ella dice que ella no lo escribió alguien por ella. Ella fue un instrumento y ella lo describe así. Esto es un libro muy mágico. Este libro es súper, súper conmovedor y explica por qué caemos, por qué nos levantamos, por qué el camino espiritual muchas veces es un poco incomprendido para nosotros mismos, pero que sigamos adelante, que no dejemos de pensar de que estamos ascendiendo, así nos sintamos estancados. Y ella le da una importancia vital a todas y cada una de las cositas que nosotros vemos como un caos, o por ejemplo como lo que caemos y volvemos. Y ella explica todo el proceso y de qué manera se va dando. Ese libro es muy bueno. Ok, tengo otro comentario. Antonio Hermosillo, tus palabras eran justo lo que necesitaba oír. Ah, bueno, qué bueno, me alegro. Bueno, nada es casualidad. Si las necesitabas escuchar era porque necesitabas escucharlas y todo pasa por algo. Ay, este internet está loco hoy. Espero, Norma, te haya servido. No te enfoques en la dificultad. Enfócate en qué es lo que hay que hacer. J. Sofía dice, me encantó, qué bueno. Gracias por tus palabras, Claudia. Dice Claudia. Ah, bueno, de nada. Y gracias por tu explicación, Joana. Aprender a abrazar el caos es la clave. ¿Es la clave? Sí, es la clave. Y es la clave y es la clave, porque si no lo hacemos así, no vamos a avanzar. O sea, no tenemos opción. Tenemos que abrazarlo, tenemos que abrazarlo, o sea, no tenemos alternativa. Como digo, todas las corrientes espirituales, filosóficas, psicológicas, todos te lo dicen, los problemas no van a cesar. Mientras somos humanos y mientras estamos en este plano y mientras todos estamos en niveles de conciencia bajos, hasta que no subamos todos y ascendamos todos, va a haber problemas, porque esas son las únicas formas de nosotros poder llegar a donde tenemos que llegar. Love from Seattle, de Story Medicine. Ah, ok, bueno, saludos. Y bueno, no tengo otros comentarios, pero me encantaría porque tengo mucha gente conectada ahorita en Facebook. Para la gente que se acaba de conectar, por alguna razón, ahorita aumentó la frecuencia de las personas. Yo creo que era que mi conexión no estaba funcionando bien, no sé por qué. Un teléfono sí y el otro no. Pero para las personas que se están conectando ahorita, estamos hablando abrazar el caos y ver si eso verdaderamente lo tenemos que llamar caos, abrazarlo como un catalizador para nuestro despertar de conciencia.
Y al verlo así y al abrazar esos caos que nuestra mente define como caos, pero que verdaderamente no es caos, sino que es parte de un gran orden natural, de un engranaje de vida que nos da claves para poder saber en qué lugar estamos de conciencia y a dónde debemos ir. Todas esas cosas, cuando las empezamos a ver desde allí, nos vamos a dar cuenta cuál es la magia de todo esto, cuál es el verdadero sentido de todo lo que estamos pasando. Y la dualidad empieza un poco como que a ceder. ¿Por qué? Porque no vamos a ver las cosas desde la misma perspectiva, lo vamos a ver desde afuera. No sé por qué, pero veo ahora a gente más conectada. Yo ya compartí lo que tenía que compartir con ustedes, pero si tienen comentarios, discutámoslos aquí y podemos alargar más y podemos darnos la oportunidad de poder darles a otras personas otras experiencias. También me pueden escribir, yo contesto mensajes privados, no resuelvo problemas por mensaje privado, para eso yo tengo las sesiones de coaching, pero sí puedo dar simples guías. Las personas me preguntan mucho por los libros los voy a volver a decir, que es este de Oneness, que yo los recomiendo, es un poco metafísico, no sé si les gusta la metafísica, pero igual no importa, el camino es diferente, pero la verdad es la misma. Y estábamos pidiendo, me estaban pidiendo consejos de ciertos libros que pudiéramos leer. No veo alguna. Gracias por tu explicación, Joana. Aprender a abrazar el caos. Ok, ese ya lo habíamos leído. Ok, todas estas cosas que me están diciendo ahorita me gustan mucho. Creo que tengo un comentario aquí. Últimamente la vida me ha mostrado este mensaje de diferentes formas. El caos y el sufrimiento siempre viene desde un espacio de no aceptación, cuando no aceptamos tal y como son aquí las cosas. ¿Es verdad? El sufrimiento cesa. Claro, por supuesto que sí. El sufrimiento cesa porque lo dejamos de ver como sufrimiento y lo vemos como algo que tenemos que resolver. A ver, tengo a alguien aquí que me está pidiendo compartir la cámara. Lo que pasa es que vamos a ver si esa persona contesta. Bueno, eso es prácticamente lo que nosotros estamos tratando de discutir así. O sea, es que simplemente el caos se convierte en sufrimiento porque, sí, como dices tú, es un espacio de no aceptación y hay un miedo. Esa es la clave de todo. Hay un miedo, existe un miedo que no ha sido resuelto. Todo el sufrimiento que una situación o una persona causa en nosotros es simplemente un miedo no resuelto. No hay, o sea, esa es la explicación más lógica y más sensata. Todo el caos que existe en el mundo es un miedo no resuelto. Si le tenemos miedo a alguien, es un miedo en nosotros no resuelto. Si nos produce náusea, es un miedo no resuelto. Si nos produce incomodidad, rabia, rencor, es un miedo no resuelto. Y eso va ligado al tema del no merecimiento, es decir, al tema de cuando pensamos que no nos merecemos ser queridos, que no nos merecemos tener lo que tenemos. Y entonces no trascendemos, simplemente nos quedamos estancados en un lugar que no estamos cómodos, que no nos gusta, porque aunque nos está dando las señales de tener que salir de allí, tenemos tanto miedo que el miedo es más fuerte que nosotros. Entonces hay que meditar mucho en todas esas cosas. Bueno, no sé quién más esté conectado, no sé si alguien más tiene algún mensaje, pero vuelvo a las personas que se acaban de conectar, porque en Facebook sí tengo a muchas personas conectadas ahorita. Yo creo que fue un problema de conexión. Lo vuelvo a anunciar. El 9 de diciembre voy a tener un taller de 1 a 4 de la tarde, se llama Autoconocimiento y Liberación. Si van a mi página de Facebook, van a ver el link, cuesta $50, se pueden inscribir por Eventbrite. Sí necesito que el que quiera participar se debe inscribir, porque tenemos cupos limitados por el lugar, tengo que tener un número de personas. Y simplemente, bueno, el que esté interesado puede ir ahí. Eso es en Houston, el 9 de diciembre de 1 a 4 de la tarde. Va a ser muy bonito porque vamos a tener muchas meditaciones, vamos a tener ejercicios de autoobservación y bueno, yo voy a hablar de muchas cosas que nos van a ayudar a lo que es el autoconocimiento y la liberación. Acuérdense que yo siempre explico eso en mis videos. Hay dos cosas de vida, hay dos propósitos fundamentales para el ser humano.
autoconocerse, porque con eso conquistas el mundo, y una vez te autoconozcas te liberas. ¿Y de qué te vas a liberar? De tus miedos, porque ya te conoces, porque ya sabes quién es. Pero bueno, eso se dice, pero no es tan fácil, eso es un proceso muy grande. Bueno, entonces los invito diciembre 9 de 1 a 4 de la tarde. Sandra Milena dice, es un reflejo. No, me imagino que te refieres al caos, sí, es un reflejo de nuestros miedos. Si se produce en nosotros y lo vemos como un caos, es un miedo que tenemos no resuelto. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bueno, pero al final la vida es bella. Al final, aunque tengamos caos y todo, siempre va a haber, es una cuestión, es que es una cuestión de perspectiva. O sea, no existe una cosa que no sea una cuestión de perspectiva, es una cuestión de cómo ver las cosas. Si lo que te está produciendo molestia lo ves como una enseñanza, lo ves como una herramienta de ascensión, de conciencia, te va a servir de una manera infinita. Pero si lo ves como desde el punto de vista de víctima, también te va a servir, pero a perpetuar ese dolor, a quedarte donde estás. O sea, pero tiene una utilidad. Simplemente si te tienes que quedar ahí es porque simplemente tal vez no estás todavía totalmente listo, totalmente lista para seguir trascendiendo. Entonces, todas esas cosas tenemos que verlas desde ese punto de vista. Todo es cuestión de perspectiva. No hay nada más ni nada menos. Entonces, bueno, voy a repetir para esas personas que acaban de llegar una vez más. Yo sé que estoy repitiendo para las que ya tienen rato aquí, pero es que en Facebook se conectó mucha gente a lo último. Y yo creo que fue un problema de conexión. ¿Qué vamos a hacer cuando venga el caos? Es muy fácil decir, verlo de esta manera como yo lo estoy explicando, pero entonces vamos a convertir una emoción negativa en una emoción positiva. Cuando venga un caos, cuando venga una rabia, un rencor, una envidia, sea cual sea el sentimiento, meditamos en él, no nos concentramos en el problema, no nos concentramos en lo que me hizo sentir esa emoción específica, pero me concentro específicamente en esa emoción, en lo que estoy sintiendo. Me permito gritar, me permito tirar almohadas, me permito tirar los platos, no sé, lo que sea que voy a hacer. Me permito vivir la emoción. No me enfoco en el problema, no me pongo a pensar, esa persona me hizo esto, yo hice aquello. No, no me enfoco en eso lo pongo a un lado. Siento la emoción, la vivo, me desahogo, reconozco la emoción. Entonces hago como un arco iris. Yo les expliqué la analogía del arco iris. Paso de un lado, de una emoción negativa a una emoción positiva. ¿Por qué? Porque son dos polos opuestos, pero es lo mismo, es como una moneda, o sea, son dos caras, pero es una sola moneda. Del odio al amor. Es simplemente una cuestión de trascender ese sentimiento, de trascender esa emoción y que nos va a permitir poder evolucionar en conciencia. Entonces, ese es el ejercicio, se los voy a poner como tarea. Vive la emoción, saboréala, respírala, medítala, no te enfoques en el problema. Eso es verdaderamente lo que te va a ayudar a poder ver con tu mente testigo qué es lo que está sucediendo. En vez de enfocarte en el chisme, en el problema que causó y todo lo demás, ahí nos enredamos y ahí nos quedamos estancados y no salimos de eso porque quedamos como en que el mundo terrenal, en el mundo de, no de la vibración, de esa energía que queremos trascender, sino que nos quedamos en el problema terrenal, en el chisme, en lo que me dijo y en lo que no me dijo. Si yo quiero resolver el problema, no lo puedo resolver desde donde se causó. Tengo que salir del problema y entonces manejar la emoción. Eso es un ejercicio un poquito difícil de entender, pero es un ejercicio que tenemos que tratar de hacerlo a toda costa. Aunque fallemos 1000 veces, volverlo a hacer. Esa es simplemente la clave. Todo eso también, como yo digo siempre, bueno, hay que hacer mucha meditación, hay que hacer mucho trabajo de respiración, de relajación que nos ayude a concentrarnos y a darnos esa oportunidad. Bueno, yo creo que por hoy no tengo más eh, preguntas. Tengo muchas personas conectadas, pero no veo más preguntas y yo creo que entonces por hoy está bien. Revisen entonces mis eventos. La semana que viene voy a anunciar otro evento, pero ese va a ser en inglés. Y entonces, para que estén pendientes. Cualquier pregunta que tengan, ya ustedes saben, me pueden mandar un mensaje, si quieren recomendación de libros o cualquier cosa. No respondo soluciones a problemas grandes, pero
Para eso hay las sesiones de coaching que las pueden buscar a través de mi website o me pueden mandar un email. Si están interesados en conferencias o seminarios, también por favor me pueden mandar un email a support@theleadbyjoanna.com. Pueden ir a mi página de Facebook y en mi página de Facebook están absolutamente todos los datos, cómo buscarme, cómo enviar un email o me pueden mandar por Messenger también lo que necesiten. Entonces, bueno, otra cosa que les quiero anunciar. El domingo, acuérdense que estoy haciendo las meditaciones a las 9:30 en la mañana y a las 6 de la tarde en la tarde. Esa es en español. En la tarde es en español y en inglés es en la mañana. Es en el mismo sitio que la hicimos este domingo pasado. Y así la vamos a hacer. La vamos a hacer cada primero y segundo domingo del mes. Primero y segundo domingo del mes. Cuando busquen en mis eventos, van a ver un evento vencido porque todavía, o sea, ya expiró, es de la semana pasada, pero ese evento yo lo voy a estar renovando. Y se van a dar cuenta que es primero y segundo del mes. Entonces, los invito para que vayan en persona a la meditación. Las meditaciones en persona son mucho más poderosas, tienen un efecto mucho más restaurador que las meditaciones. Bueno, las podemos hacer, pueden conectarse online y la pueden hacer conmigo. Y por supuesto, la vibración también es la misma, pero el efecto que tienen uno en el momento de estar meditando es muy mágico. Entonces, les recomiendo y los invito. Vayan a mis eventos y van a ver la dirección completa donde va a ser. Angélica dice, ¿cuándo vienes a Seattle? Bueno, vamos a ver cuándo organizamos un evento allá. Es cuestión de logística. Y para ese tipo de cosas de logística y de eventos en otras ciudades me pueden mandar un email y se puede coordinar. Es simplemente cuestión de coordinación. Yo aquí como digo, en Houston vamos a hacer uno el 9 de diciembre y voy a anunciar otro para enero, que ese sí va a ser un evento un poquito más largo y con más cosas. Pero eso es una sorpresa, todavía no les puedo decir de qué. Por ahorita el que tengo es en español y es el 9 de diciembre aquí en Houston. Bueno, Graciela dice una manito, hola. Entonces fue un gusto haber compartido con ustedes. Entonces ya saben, trabajen esas emociones, como más o menos les dije, no es fácil. Yo no estoy diciendo que para mí ha sido fácil, no, no lo es. La semana pasada tuve una crisis, pero bueno, ya la superé y así eso es todo. Simplemente reconocerlo con mucha humildad y seguir trascendiendo la conciencia lo mejor que podamos. Eso es todo lo que podemos hacer. Y un día a la vez. No tratemos de cambiar al mundo de la noche a la mañana porque no va a suceder. Bueno, me despido de ustedes y les mando un abrazo y que tengan buena noche.